Esa noche, cuando todo parecía en silencio, una verdad incómoda aún acechaba tras un amor que jamás podría reconocerse. No fue una tragedia aérea lo que destruyó esta historia. Fue un pacto silencioso, una mentira sostenida durante años y una promesa que nadie se atrevió a romper. Una relación marcada por secretos que incluso después de la muerte seguían atormentando a quienes la vivieron. Durante décadas, millones creyeron conocer la vida amorosa de Pedro Infante, su imagen de hombre noble, cariñoso y ejemplar. Pero lo que casi nadie sabía era que tras esta figura pública tan protegida, se escondía una relación construida sobre decisiones ilegales, silencios impuestos y un acuerdo que condenó a Irma Dorantes a pagar un precio que nunca mereció. Suscríbete y dale a me gusta a este video para que YouTube pueda compartirlo con más gente. Dale las gracias si puedes, comenta qué te impactó más y quédate hasta el final. La revelación final te dejará sin palabras. Antes de convertirse en un ícono eterno de la cultura mexicana, Pedro Infante fue, ante todo, un hombre profundamente humano, lleno de intensas emociones y contradicciones internas que solo sus allegados podían percibir. Poseía un carisma natural que parecía iluminar cualquier espacio, una presencia que atraía a todo tipo de personas, pero al mismo tiempo escondía una sensibilidad que hacía de cada gesto, cada sonrisa, cada palabra, el resultado de una batalla silenciosa entre lo que sentía y lo que podía mostrar. Pedro no era solo un cantante o actor, era alguien que vivía sus emociones casi al extremo, experimentando la alegría con la misma intensidad que el miedo y la frustración. Esta intensidad lo hacía carismático, generoso, cariñoso, pero también vulnerable, propenso a sentimientos de culpa e inseguridad que a menudo no sabía cómo gestionar. La fama llegó rápidamente, trayendo consigo aplausos interminables, oportunidades profesionales y adulación constante, pero también el peso de expectativas imposibles. Cada gesto, cada sonrisa pública, cada actuación era observada, medida y comentada. Y Pedro sabía que la imagen que el país veía no siempre correspondía a la realidad que él mismo llevaba dentro. Anhelaba ser amado, comprendido y aceptado, pero a menudo se daba cuenta de que este deseo chocaba con la necesidad de mantener una imagen pública impecable. Esta tensión entre el hombre reservado y el ídolo público siempre estuvo presente en su vida, creando conflictos internos que se manifestaban en pequeñas decisiones, vacilaciones y momentos de silencio y reflexión. Al mismo tiempo, Pedro era generoso con sus seres queridos, profundamente leal a sus amigos cercanos, sensible a las necesidades de quienes confiaban en él y capaz de gestos de afecto memorables precisamente por la sinceridad con la que los expresaba. Tenía sueños y ambiciones que iban más allá de la fama, simples deseos de reconocimiento afectivo y una conexión humana genuina, pero el ritmo frenético de la industria cinematográfica y musical a menudo impedía que estos deseos se materializaran plenamente. En este contexto, Irma Dorantes entró en su vida, joven, talentosa y aún moldeable por los parámetros del mundo artístico que comenzaba a descubrir. Poseía una naturalidad, una autenticidad que contrastaba con la complejidad y la carga de la vida de Pedro. Irma no buscaba notoriedad, ni se permitía proyectar su imagen a través de relaciones con figuras públicas. Para ella, el amor tenía un profundo significado, basado en la confianza, el respeto y la esperanza de estabilidad. Al acercarse a Pedro, vio en él no a un ídolo, sino a un hombre que demostraba afecto, que hablaba con sinceridad y que la hacía sentir segura en un entorno desconocido y a veces hostil. Esta percepción inmediata creó un vínculo intenso entre ellos, marcado por gestos de cariño, miradas comprensivas, largas conversaciones y momentos de intimidad emocional que parecían exclusivos de su mundo privado. Al mismo tiempo, la intensidad de la relación trajo consigo una serie de tensiones silenciosas. Pedro soportaba el peso de una vida pública que exigía atención constante, mientras que Irma tenía que lidiar con la sensación de estar en un mundo que aún no comprendía del todo. Cada encuentro, cada gesto de cariño, iba acompañado de reflexiones sobre lo que podía o no revelar, creando una atmósfera de constante cautela, donde nada podía darse por sentado. La relación, aunque intensa,
no estuvo exenta de miedos y dudas. Irma buscaba estabilidad, seguridad emocional y reconocimiento afectuoso, mientras que Pedro equilibraba sus deseos contrapuestos entre sus verdaderas emociones y las expectativas públicas. Esta tensión invisible moldeaba cada decisión que tomaban juntos, cada promesa que hacían y cada gesto de cercanía. Con el tiempo, comenzaron a surgir pequeñas señales de preocupación. Pedro sabía que no podía revelar plenamente sus sentimientos, ni siquiera a Irma, y que cada decisión, por pequeña que fuera, podía afectar su imagen pública y, en consecuencia, su futuro. Irma, aún joven y madura, intentó comprender la complejidad de este universo, creyendo que la paciencia y la confianza serían suficientes para sostener la relación. La dinámica entre ellos se convirtió en una delicada danza entre la entrega y la moderación, entre el afecto genuino y la necesidad de proteger una reputación cuidadosamente construida. Esta dualidad aumentaba la intensidad emocional de cada momento compartido, transformando experiencias sencillas en episodios cargados de significado y emoción. La vida de Pedro, con todas las oportunidades y privilegios que le brindaba la fama, no le dio la libertad de vivir plenamente su amor. Cada sonrisa, cada muestra pública de afecto debía ser medida, mientras que en privado, los momentos de afecto eran fugaces y a menudo llenos de incertidumbre. Irma, a su vez, tuvo que aprender a lidiar con estas limitaciones, equilibrando sus sentimientos y expectativas ante una realidad más dura de lo que había imaginado. La tensión constante entre lo que sentía y lo que podía experimentar se convirtió en parte de su vida cotidiana, moldeando no solo su relación, sino también la forma en que cada uno percibía el mundo que los rodeaba. Hubo felicidad genuina, momentos de complicidad, risas compartidas, planes de futuro, pero estas experiencias siempre estuvieron acompañadas por una sombra persistente de duda, miedo o la posibilidad de pérdida. Irma creía que soportar las dificultades era una prueba de amor, mientras que Pedro comprendía que proteger a quienes amaba a menudo significaba ocultar verdades dolorosas. La intensidad emocional, por lo tanto, coexistía con la fragilidad de una relación que dependía de un delicado equilibrio y decisiones cautelosas. A pesar de todas las complejidades, el vínculo entre ellos se fortaleció con el tiempo, ya que cada gesto de afecto o atención se percibía como un acto de valentía ante las circunstancias. Pedro reconoció la sinceridad de Irma y la importancia de su presencia en su vida, mientras que ella aprendió gradualmente a interpretar las señales, comprender los silencios y valorar los pequeños pero significativos gestos. Esta interdependencia emocional transformó la relación en algo profundo, más intenso de lo habitual, y a la vez vulnerable a presiones externas e internas. El mundo que los rodeaba, dominado por la fama, el poder y las apariencias, imponía reglas rígidas que moldeaban comportamientos, decisiones y expectativas, imposibilitando experimentar el amor con total libertad. Cada elección, cada promesa, cada demostración de afecto debía ser cuidadosamente calibrada, creando una compleja vida emocional cargada de tensiones invisibles. Pedro, de corazón sensible y alma intensa, a menudo se sentía dividido entre su necesidad de ser amado y su deber de mantener una imagen pública impecable. Irma, joven e idealista, sentía la fuerza del amor verdadero, pero aún necesitaba aprender a lidiar con la realidad práctica de un mundo que castigaba abiertamente a quienes se atrevían a desviarse de las normas sociales y profesionales. Así, la relación entre Pedro Infante e Irma Dorantes se forjó como una rara y poderosa combinación de entrega emocional, profunda intimidad y desafíos invisibles, donde cada momento compartido se vivía con la máxima intensidad y cada silencio ocultaba verdades que nadie podía revelar.
Esta experiencia inicial moldeó no solo sus caracteres, sino también su forma de relacionarse con el mundo, con el amor y consigo mismos, creando recuerdos que, aun cargados de dolor e incertidumbre, quedarían grabados para siempre en sus vidas, y más tarde en la memoria colectiva de millones de personas que admirarían el mito en el que se convertiría Pedro Infante. Con el paso del tiempo, cada gesto y cada decisión se volvieron más significativos, cada mirada más cargada de intención y cada momento compartido adquirió la importancia de un fragmento precioso que podía perderse en cualquier instante. Irma aprendió a descifrar los silencios de Pedro, a percibir el significado oculto en los pequeños gestos y a interpretar los mensajes tácitos que comunicaban amor, cariño y preocupación. Cada vez que Pedro sonreía, hablaba o simplemente permanecía a su lado, Irma sentía que participaba en algo que trascendía la fama y el estrellato, pero que también tenía un precio invisible. El amor que compartían era intenso, verdadero y al mismo tiempo rodeado de límites invisibles que ninguno de los dos podía romper sin arriesgarse a consecuencias impredecibles. Pedro, consciente de que su vida pública dependía de cada detalle de su imagen, luchaba a diario por equilibrar sus emociones con las expectativas externas, mientras que Irma, consciente de su juventud y la fragilidad de la situación, buscaba comprender, aceptar y adaptarse, intentando proteger su corazón y su dignidad en circunstancias no siempre justas. Al final, cada encuentro, cada conversación, cada gesto de cariño se convirtió en una pieza esencial de su historia compartida, una narrativa construida sobre la entrega, la paciencia, la esperanza y la comprensión mutua, marcada por desafíos invisibles que pusieron a prueba el amor, el coraje y la resiliencia de Pedro Infante e Irma Dorantes, dejando recuerdos que permanecerían para siempre en la mente de quienes amaron a su ídolo y en la memoria íntima de una joven que aprendió a amar profundamente, incluso en un mundo que no siempre permitía que el amor floreciera libre y plenamente. Pedro Infante había alcanzado la cima de su carrera, una etapa en la que su nombre no solo era conocido, sino venerado en todo México. Una etapa en la que cada gesto tenía un peso simbólico, cada actuación era esperada con entusiasmo y su voz resonaba en radios, cines y hogares, conmoviendo a personas de todas las edades y clases sociales. Se convirtió en un ícono nacional, alguien capaz de representar no solo el talento artístico, sino también la esencia de un país que veía en él valores de valentía, dedicación y humanidad. Esta posición prominente, aunque admirada, conllevaba inmensas presiones que pocos podían comprender. Pedro necesitaba mantener una imagen impecable, cumplir con las expectativas de un público que lo idealizaba, lidiar con la atención constante de los medios y mantener la imagen del hombre perfecto, el ídolo intocable que la sociedad esperaba ver. Cada acto público era observado meticulosamente y cualquier desliz podía interpretarse como debilidad, error o falta moral, generando una tensión constante que se reflejaba en su vida privada. En este contexto, Irma Dorantes comenzó a formar parte de su círculo íntimo, alguien con quien compartía momentos lejos de las cámaras, lejos del escrutinio y el juicio del público, donde simplemente podían ser Pedro e Irma, dos seres humanos conectados por emociones genuinas. Para Irma, Pedro no era un mito ni un ídolo intocable, sino un hombre capaz de hablar de planes de futuro, de compartir sueños y esperanzas, de mostrarse vulnerable y atento. Cada palabra suya parecía cargada de sinceridad, cada gesto de dedicación y cariño, y esto la hacía sentir especial, protegida y valorada en un mundo aún nuevo e intimidante para una joven actriz que comenzaba a descubrir las reglas del mundo artístico. Al mismo tiempo, la relación no podía vivirse plenamente públicamente porque había un hecho crucial que impregnaba silenciosamente cada interacción. Pedro Infante estaba legalmente casado con María Luisa León, un vínculo formal que no se había disuelto y permanecía oculto a la vista del público, ensombreciendo su relación con Irma y aumentando la complejidad de sus emociones. Esta situación no era solo un detalle burocrático. Ella moldeaba decisiones, gestos, palabras e incluso momentos de afecto,
exigiendo cautela e inteligencia emocional de ambos para sostener una relación que debía coexistir con secretos inevitables. Irma, aún sin conocer todos los detalles, percibía pequeñas limitaciones, vacilaciones y silencios que revelaban la existencia de barreras invisibles, y esto hacía cada momento juntos más intenso, porque la conciencia de que la felicidad completa podría no alcanzarse hacía cada gesto más preciado y lleno de significado. Pedro vivía en constante conflicto entre su amor y deseo por Irma y la necesidad de proteger su imagen, cumplir con sus compromisos legales y sostener su carrera, lo que le exigía equilibrio emocional y decisiones cuidadosas. La tensión silenciosa entre lo que podía vivirse y lo que debía permanecer oculto hacía que cada interacción fuera compleja y cargada de múltiples significados, y cada elección podía tener profundas repercusiones emocionales tanto para él como para Irma. La industria cinematográfica mexicana, que vivía su época dorada, era implacable con las reglas y las expectativas. Las estrellas se veían presionadas a mantener una imagen de perfección, los contratos eran rígidos y la exposición pública de escándalos o comportamientos considerados inapropiados podía arruinar sus carreras en cuestión de semanas. Pedro Infante, aunque amado y admirado, no era inmune a estas presiones. Cada paso en su vida privada debía ser calculado, no por frialdad, sino por la necesidad de sobrevivir dentro de un sistema que exigía el control absoluto de la imagen pública. Irma, al mismo tiempo, tuvo que aprender rápidamente estas reglas no escritas, entendiendo que el amor genuino, aunque poderoso, debía vivirse con discreción y sensibilidad, respetando límites invisibles y equilibrando las expectativas emocionales con la realidad concreta del mundo artístico. La tensión entre la entrega y la moderación moldeó no solo la relación, sino también la forma en que cada uno percibía al otro, al mundo y a la vida misma. Cada sonrisa, cada caricia, cada promesa tenía múltiples significados, y la conciencia de la existencia de secretos creaba una mezcla constante de placer y aprensión. El amor entre ellos, aunque genuino y profundo, tuvo que coexistir con las realidades sociales y legales, creando una paradoja emocional donde la felicidad dependía de los límites, la capacidad de interpretar las señales, la paciencia y la comprensión mutua de que no todo se podía experimentar plenamente. Esta realidad también moldeó la personalidad de Irma, a medida que aprendió a lidiar con frustraciones silenciosas, expectativas incumplidas y la complejidad de amar a alguien cuya vida pública le imponía reglas y limitaciones invisibles. Al mismo tiempo, la intimidad que compartían se volvió aún más preciada, pues cada momento se transformaba en un recuerdo valioso, lleno de intensidad y significado, y la relación se fortalecía gracias a su capacidad para afrontar adversidades invisibles, protegerse mutuamente y mantener el vínculo emocional a pesar de las barreras externas. Pedro, aunque rodeado de aplausos y reconocimiento, sabía que el verdadero reto residía en su vida privada. Reconciliar sentimientos, proteger a sus seres queridos y mantener intacta su carrera, sin permitir que las complejidades de su relación con Irma interfirieran en la percepción pública que millones tenían de él. La presencia de Irma, a su vez, no solo le aportaba afecto y complicidad, sino que también le recordaba las fragilidades y responsabilidades que la fama imponía, reforzando la necesidad de equilibrio, prudencia y sensibilidad en cada gesto, palabra y decisión. En este entorno, cada interacción era a la vez simple y compleja. Un abrazo era cariñoso, pero también un recordatorio de límites. Una promesa era sincera, pero llevaba la sombra de lo imposible. Una mirada transmitía amor, pero también cautela. Esta dualidad hizo que la relación fuera intensa, emotiva y profundamente memorable, pero también vulnerable a cualquier desliz o revelación. Con el tiempo, Pedro e Irma desarrollaron la capacidad de comunicarse en silencio, interpretando gestos, miradas y silencios, logrando crear intimidad y conexión entre barreras invisibles, haciendo que cada momento compartido fuera único
intenso e irreemplazable. Su relación se transformó en una profunda experiencia emocional que les enseñó paciencia, resiliencia, interpretación de señales y comprensión de las complejidades del amor cuando coexiste con factores externos, presiones sociales y limitaciones legales. Pedro siguió siendo un ídolo amado por millones, mientras que Irma aprendió a navegar entre sueños, limitaciones y expectativas, desarrollando una precoz madurez emocional y una inusual sensibilidad ante las situaciones complejas. La tensión constante entre el deseo, la obligación y el secretismo moldeó no solo su relación, sino también su percepción de sí mismos, del otro y del mundo, dejando recuerdos que, aunque cargados de frustración, miedo e incertidumbre, permanecerían para siempre en sus vidas. El vínculo entre Pedro e Irma, aunque privado, reflejaba la complejidad de estar al lado de alguien que vivía bajo un intenso escrutinio público, cuyas decisiones personales tenían repercusiones de gran alcance y cuya vida emocional debía coexistir con las exigencias del mito que representaba. Cada gesto compartido, cada promesa silenciosa, cada momento de complicidad era precioso, cargado de múltiples significados y emociones, y la conciencia de que la verdad no podía revelarse por completo creaba una tensión constante que los acercaba aún más, los hacía más atentos y conscientes del valor de cada momento juntos. La relación, así, se transformó en una narrativa rica en emoción, pasión, sacrificio y aprendizaje, demostrando que el amor verdadero, incluso entre barreras, limitaciones y secretos, puede crear conexiones profundas e inolvidables, moldeando vidas, recuerdos e historias que quedarían grabadas en la memoria de quienes, directa o indirectamente, presenciaron su intensidad. A medida que la carrera de Pedro avanzaba, los viajes, las filmaciones y los compromisos públicos se convirtieron en desafíos diarios para mantener la relación, y cada reencuentro con Irma se celebraba como un alivio, un momento de libertad y calidez humana, pero también cargado de presiones externas y riesgos emocionales. Su amor, por lo tanto, existía en un delicado equilibrio entre lo sentido y lo vivido, entre la sinceridad de un sentimiento genuino y la necesidad de proteger una imagen pública e intachable. La relación se fortaleció en la adversidad, pero también estuvo siempre a merced de decisiones difíciles, decisiones éticas y limitaciones impuestas por las leyes, la sociedad y la cultura de la época. Pedro e Irma necesitaban gestionar sus corazones, mentes e imagen a diario, creando una compleja danza emocional que exigía paciencia, comprensión, coraje e inteligencia emocional. En un intento por legitimar su amor mutuo, Pedro Infante e Irma Dorantes tomaron una decisión que, si bien llena de pasión y deseo de compromiso, los colocaría en una situación legalmente peligrosa y emocionalmente compleja. Motivados por el deseo de formalizar su vínculo, de crear una sensación de seguridad y pertenencia que el mundo real no podía ofrecer, recurrieron a documentos falsificados, un acto desesperado que, para Irma, representaba la promesa de un futuro juntos, la afirmación de su pertenencia y la seguridad emocional que una unión formal podía brindar en un contexto donde el amor verdadero parecía incapaz de manifestarse plenamente. Para Pedro, era una forma de declarar sus sentimientos de forma concreta, de crear algo que, aunque ilegal, simbolizara el compromiso y la protección de la mujer que amaba, alguien con quien habían compartido momentos profundos, confidencias, sueños y planes, y cuya presencia se había vuelto indispensable en su vida privada. La decisión de casarse de esta manera no fue tomada a la ligera. Cada paso, cada firma, cada acto implicaba un riesgo, pues sabían que la ley no toleraría un matrimonio basado en documentos falsificados. Sin embargo, para ellos, el riesgo parecía menor que el dolor de no poder formalizar un vínculo que ambos sentían verdadero, que ambos creían merecer. Irma sintió que finalmente podía afirmar su lugar en la vida de Pedro, dejándose claro a sí misma y al mundo que no era solo una admiradora o una compañera pasajera, sino alguien a quien Pedro quería como compañera y confidente, alguien con derecho a la felicidad, el reconocimiento y la seguridad emocional que una unión formal podía brindar en un contexto donde el amor verdadero parecía incapaz de manifestarse plenamente. Celebraron momentos de intimidad,
intercambiaron votos y prometieron lealtad, creando recuerdos que, en sus mentes y corazones, eran tan reales como cualquier unión reconocida por la ley. Este sentimiento de legitimidad emocional contrastaba con la realidad social y legal que los rodeaba. La sociedad veía a Pedro como un ídolo intocable, alguien cuya vida privada se protegía con esmero, mientras que a Irma se la percibía como joven, talentosa y a veces ingenua ante las complejidades del mundo adulto, el poder de la fama y las normas legales que regían el comportamiento de las figuras públicas. Cuando Pedro Infante falleció inesperadamente, todo el país lo lloró y la indignación popular fue inmensa. Personas de todas las clases sociales y edades se sintieron personalmente impactadas por la pérdida, porque Pedro no era solo un artista, era un símbolo cultural, un ídolo nacional que representaba valores, emociones y sueños colectivos. Sin embargo, mientras el país lloraba a su ídolo, Irma Dorantes se enfrentó a un destino cruel e injusto. La protección y santificación de la imagen pública de Pedro hizo que su vida privada fuera invisible para todos, e Irma ni siquiera pudo expresar públicamente su dolor. En lugar de apoyo y comprensión, fue blanco de acusaciones y críticas, acusada de ser una impostora, de utilizar la muerte del ídolo para beneficio propio o de haber cometido un delito moral y legal. El sistema judicial, que debió considerar el contexto, los sentimientos y las motivaciones, trató con rigidez el acto matrimonial con documentos falsos. Lo que representaba amor y compromiso con ellos era un delito, e Irma terminó siendo procesada por bigamia, enfrentándose a un tribunal y una sociedad que veneraba a Pedro y castigaba a quienes habían estado involucrados con él. La joven actriz vio su vida completamente transformada, pasando de la alegría de un amor intenso al dolor del aislamiento público, la persecución mediática y el peso de un proceso legal que la condenó y avergonzó frente a familiares, amigos y desconocidos. Su historia, marcada por la pasión y la tragedia, contrastó con el trato diferenciado que recibió la memoria de Pedro. Su figura fue protegida, exaltada y santificada, mientras que Irma cargó sola con la culpa y las consecuencias de un acto que en su corazón solo estaba motivado por el amor. Cada audiencia, cada acusación, cada titular de periódico intensificaban su dolor, transformando lo que debería haber sido la celebración de un vínculo emocional en una experiencia de humillación e injusticia. La presión social, legal y emocional se volvió casi insoportable, pues Irma no solo perdió su libertad, sino que también tuvo que enfrentarse al juicio moral de una sociedad que idolatraba a Pedro Infante y a la vez quería culpar a la mujer que se había atrevido a amar genuinamente al ídolo. La experiencia de este proceso moldeó su personalidad y su comprensión de la vida, enseñándole resiliencia, dignidad y la dificultad de equilibrar las emociones personales con las normas sociales y legales. La complejidad de su situación era tal que cada decisión tenía profundas consecuencias. Un gesto en público podía interpretarse como arrogancia o mala fe. Una palabra podía malinterpretarse e incluso el silencio se volvía sospechoso. Irma tuvo que aprender rápidamente a protegerse emocional y legalmente, a lidiar con acusaciones injustas y a mantener su integridad en una situación donde todos los ojos estaban puestos en ella, pero solo para criticarla. El recuerdo de Pedro, en cambio, permaneció inmaculado. El país continuó celebrando su carrera, su música y sus películas, su imagen de ídolo, ignorando cualquier sombra que pudiera existir en su vida personal. Esto creó una dolorosa disparidad. Mientras el mito florecía y se hacía eterno, la realidad de Irma estaba marcada por la soledad, el dolor y la injusticia. El matrimonio simulado, que en esencia representaba amor, confianza y esperanza, se convirtió en un símbolo de tragedia, un recordatorio de que la vida no siempre sigue la justicia ni el reconocimiento de los sentimientos humanos. Cada día del juicio, cada acusación y cada crítica pública reforzaron el sentimiento de injusticia, pero también fortalecieron a Irma, pues necesitaba resistir, sobrevivir y encontrar maneras de mantener su dignidad incluso en medio de la humillación. La sociedad,
Absorbida por el dolor y la idolatría, no consideró los matices emocionales de la situación. La juventud, la relativa inocencia y la sinceridad de Irma eran irrelevantes ante la ley y la mirada pública. La tensión entre el amor, la legalidad y la opinión pública demostró cómo la fama puede proteger a unos y destruir a otros, y cómo un gesto de pasión puede ser malinterpretado y severamente castigado cuando involucra a figuras públicas. Irma, sin embargo, no dejó de vivir su experiencia emocional, preservando en su memoria cada momento de cariño, cada promesa, cada instante compartido con Pedro, sabiendo que ese amor, aunque incomprendido y legalmente imposible, había sido genuino, profundo y significativo. La narrativa de su vida se convirtió así en una historia de contrastes. Mientras Pedro fue inmortalizado como ídolo y símbolo nacional, Irma cargó sola con el dolor, la injusticia y la complejidad de un amor que desafió la ley y las convenciones sociales. La experiencia del proceso legal, el encarcelamiento y el juicio público moldearon una madurez precoz, transformándola en alguien capaz de lidiar con las injusticias, preservar su dignidad, resistir la crítica social y mantener vivo el recuerdo de un amor que, incluso ilegal, había sido verdadero. Cada recuerdo, cada gesto de Pedro y cada experiencia compartida con él se volvieron preciosos, sosteniéndola emocionalmente incluso ante la adversidad extrema. La historia muestra cómo la pasión y la ilegalidad pueden entrelazarse trágicamente, cómo las decisiones impulsadas por el amor pueden generar consecuencias inesperadas, y cómo la vida pública de un ídolo puede contrastar con la realidad privada de quienes lo aman. El dolor de Irma Dorantes, invisible para la mayoría, contrasta con la santificación de Pedro Infante, destacando la disparidad entre el mito y la realidad, entre la protección y el castigo, entre la memoria colectiva y la experiencia individual. Durante el juicio, la verdad sobre la vida de Pedro Infante y su relación con Irma Dorantes salió a la luz de forma contundente, cambiando para siempre el destino de la joven actriz y la percepción pública de una historia que hasta entonces había estado marcada por el silencio, la pasión y la mitificación. El hecho de que Pedro Infante nunca se hubiera divorciado de su primera esposa, María Luisa León, resultó ser un detalle devastador, ya que significaba que, legalmente, Irma no era ni su esposa ni su viuda, ni tenía derecho formal alguno a la herencia emocional o material del hombre que amaba. Todo aquello en lo que había creído y defendido con tanto fervor, todo el compromiso, la dedicación, la lealtad y la fe en un futuro compartido, se transformó repentinamente en un error legal irreversible, una laguna legal que la colocó en una posición de absoluta vulnerabilidad. La narrativa pública se reorganizó de inmediato. Pedro Infante, ya un ídolo, se convirtió en un mito eterno, intocado y santificado por la memoria colectiva, mientras que Irma Dorantes quedó aislada, sola y expuesta, cargando sola con el peso de decisiones tomadas en un contexto emocional intenso, pero que la ley no pudo reconocer. El juicio no fue una mera formalidad, fue una experiencia devastadora y transformadora, donde cada detalle de su relación, cada recuerdo íntimo, cada gesto de afecto que había compartido con Pedro quedó expuesto al escrutinio de abogados, jueces y la sociedad, convirtiéndose en objeto de un análisis frío y distante, carente de comprensión del contexto humano y emocional. Irma comenzó a experimentar un dolor diferente al de la pérdida personal de Pedro, un dolor amplificado por la injusticia, el juicio público y la sensación de que todo su mundo, construido con amor y esperanza, había sido invalidado. Los medios explotaron cada detalle, cada declaración, cada rumor, amplificando la tragedia personal y convirtiendo a Irma en blanco de críticas, mientras que Pedro permaneció intocado, idealizado y protegido por el aura de mito que su carrera y personalidad habían forjado a lo largo de su vida.
La joven actriz se vio obligada a enfrentar no solo la ausencia del hombre que amaba, sino también el aislamiento social, los prejuicios y la injusticia legal. Cada audiencia era un doloroso recordatorio de que el amor que creía legítimo no era reconocido ni por la ley ni por el público, y cada palabra pronunciada en el tribunal, cada testimonio presentado, reforzaba su sensación de impotencia y vulnerabilidad. El pacto que había sellado con Pedro, que parecía ofrecerle seguridad, afecto y compromiso, resultó incapaz de protegerla del mundo exterior, incapaz de afrontar la dura realidad de la ley y la percepción pública. Cada gesto, cada recuerdo y cada momento compartido con Pedro se convirtió en objeto de interpretación. Cada recuerdo fue analizado como prueba de ilegalidad o mala fe, e Irma tuvo que aprender a proteger su corazón y su dignidad mientras el mito de Pedro florecía a su alrededor. La experiencia fue traumática, pero también formativa, moldeando su personalidad, su resiliencia y su capacidad para afrontar el dolor y la injusticia. Tuvo que encontrar la fuerza para seguir adelante, preservando el recuerdo de su amor y la verdad de sus intenciones, incluso cuando el mundo parecía conspirar en su contra. El aislamiento emocional y social, sumado a la exposición mediática, se convirtió en una batalla diaria. Irma enfrentó miradas críticas, comentarios maliciosos y acusaciones injustas, mientras lidiaba con la sensación de que su historia personal era invisible ante la grandeza del mito de Pedro Infante. Cada día del juicio reforzaba la disparidad entre el mito y la realidad. Pedro seguía siendo exaltado, amado y protegido, mientras que Irma cargaba sola con el peso de un error legal que, para ella, no había sido un error en absoluto, sino una expresión de amor y compromiso. El impacto psicológico fue profundo y duradero, e Irma tuvo que desarrollar mecanismos de afrontamiento para lidiar con la injusticia, el aislamiento y la necesidad de preservar su dignidad ante circunstancias extremas. La historia de amor que ella creía verdadera fue reinterpretada por la ley y la sociedad, transformando los sentimientos genuinos en una infracción legal, la rendición emocional en un fracaso formal y el compromiso en un delito. Al mismo tiempo, la memoria de Pedro Infante permaneció intacta, protegida y celebrada. Cada canción, cada película, cada gesto de su carrera sirvió para consolidar su imagen de ídolo perfecto, mientras Irma luchaba por preservar su propia humanidad y la legitimidad de sus emociones. La experiencia dejó profundas huellas, moldeando su comprensión de la complejidad del amor humano, la fama, la justicia y la percepción pública. Irma aprendió que la intensidad de los sentimientos no garantiza protección legal ni social, que el amor verdadero puede ser reinterpretado, distorsionado o incluso criminalizado, y que quienes comparten su vida con figuras públicas pueden pagar un alto precio, incluso cuando su única intención es amar y ser amados. Cada recuerdo compartido con Pedro se convirtió tanto en un refugio emocional como en un doloroso recordatorio de todo lo perdido o invalidado. El dolor de perder a Pedro ya no era solo personal, sino que cargaba con el peso de la injusticia y la invisibilidad, creando una experiencia emocional única, compleja y profundamente formativa. Irma enfrentó un viaje de supervivencia emocional, aprendizaje y reconstrucción, lidiando con la imposibilidad de reconocimiento, la soledad impuesta y la necesidad de preservar su integridad ante una sociedad que idolatraba a Pedro e ignoraba lo que ella había vivido. El juicio, las acusaciones y la reinterpretación pública de su relación transformaron su vida en una historia de resistencia silenciosa, coraje emocional y dignidad preservada incluso ante la adversidad extrema. Tuvo que encontrar la fuerza para seguir viviendo, honrar la memoria de su amor y preservar la verdad de sus intenciones, incluso cuando la sociedad, los medios de comunicación y la ley parecían ignorarlo todo. La disparidad entre el mito y la realidad se hizo evidente, mostrando cómo el legado de una figura pública puede proteger la imagen del ídolo mientras destruye la vida de quienes la amaron sinceramente. Cada paso en el tribunal, cada detalle revelado, cada crítica o malentendido se convirtieron en parte de su formación,
moldeando no solo su percepción de la justicia, sino también su comprensión del amor, la fama y la vida misma. Irma Dorante se convirtió así en un símbolo de resistencia, resiliencia y dignidad ante una realidad injusta, recordándonos que incluso ante errores legales, malentendidos sociales y falta de reconocimiento público, es posible preservar la verdad de un sentimiento, la profundidad del amor y la integridad personal. La narrativa muestra que el amor humano, incluso frente a la ley y la percepción colectiva, mantiene su valor, intensidad y significado, y que la experiencia emocional, aunque invisible o ignorada, continúa moldeando indeleblemente el carácter, la memoria y la fortaleza personal, dejando un legado emocional que desafía los mitos, pero que permanece vivo en los corazones de quienes amaron verdadera, intensa e incondicionalmente. El dolor, la injusticia y el aislamiento que enfrentó Irma demuestran la complejidad de la vida emocional frente a las normas sociales y legales, y la mitificación de la figura amada. Revelan que amar a alguien que trasciende la humanidad para convertirse en un mito implica profundos riesgos, sufrimiento, aprendizaje y fortaleza, pero también crea recuerdos y experiencias eternas que moldean la existencia, la valentía y la comprensión de la vida, el amor y la humanidad misma. Cada detalle del juicio, cada acusación pública y cada interpretación social transformaron a Irma en la protagonista de una historia de resistencia, donde el amor verdadero se enfrenta a la ley, el mito y el juicio ajeno. Esto demuestra que la intensidad emocional, aunque no se reconozca, tiene valor, fuerza y significado, creando un legado invisible pero poderoso que resiste al tiempo, la injusticia y la santificación de un ídolo. Nos recuerda que la vida de quienes aman a figuras públicas a menudo está marcada por desafíos extremos, pero también por la valentía, la memoria, la dignidad y un amor genuino que nunca se borrará. Con el tiempo, Irma Dorantes logró reconstruir su vida con calma, firmeza y dignidad, afrontando un camino marcado por desafíos que pocos podían comprender. Cada paso que dio tras la muerte de Pedro Infante estuvo impregnado de resiliencia y valentía, pues, si bien nunca negó el profundo amor que sentía por el hombre que se convirtió en un ídolo nacional, tampoco dudó en reconocer la magnitud del sufrimiento que esa relación le impuso. Desde los primeros días tras el juicio y la revelación de que su matrimonio nunca había sido legal, Irma se vio en la necesidad de redefinir su propia existencia. La sociedad la veía con ojos críticos y prejuiciosos, transformándola en la mujer prohibida, cuando en realidad era solo una joven enamorada, guiada por sentimientos genuinos, pero enredada en una red de mentiras, silencios y reglas impuestas por un mundo que celebraba el mito e invisibilizaba a quienes amaban de verdad. El estigma que cargó durante años lastró su imagen pública y privada, creando una tensión constante entre el recuerdo del amor que experimentó y la interpretación social de sus actos. Cada entrevista, cada declaración y cada aparición pública estuvo acompañada de miradas sospechosas, preguntas implícitas y comentarios que pusieron a prueba su paciencia y fortaleza emocional. Sin embargo, Irma mantuvo su integridad, aprendiendo a navegar entre el recuerdo de Pedro Infante y la necesidad de preservar su propia historia sin sucumbir al juicio ni al dolor impuesto por el mundo exterior. Su reconstrucción no se produjo de inmediato, sino mediante un proceso constante de aceptación, reflexión y fortalecimiento emocional. Comprendió que la vida, aunque marcada por injusticias y silencios impuestos, aún ofrecía posibilidades de nuevos comienzos, aprendizaje y desarrollo personal. Con los años, Irma construyó una existencia donde su valor ya no dependía del reconocimiento público ni de la aprobación social, sino de la capacidad de honrar sus propias decisiones, sentimientos y el recuerdo de quienes amaba intensamente. Cada proyecto, cada obra artística y cada iniciativa personal que emprendió fue un paso hacia la autonomía, demostrando al mundo y a sí misma que el dolor del pasado no definiría su futuro.
La experiencia de ser juzgada injustamente y vivir a la sombra del mito de Pedro Infante la transformó en una mujer consciente del poder de sus propias decisiones, los peligros de la fama y la importancia de preservar la dignidad, incluso al enfrentarse a fuerzas que escapaban a su control. Nunca buscó venganza, beneficio personal ni notoriedad. Solo anhelaba vivir con sinceridad, sentir amor plenamente y mantener sagrado el recuerdo de su relación, a pesar de las circunstancias. Irma Dorantes también aprendió a lidiar con la soledad y la incomprensión de un mundo que desconocía los detalles íntimos de su vida, pero que rápidamente juzgaba y formaba opiniones basadas en rumores e interpretaciones superficiales. Esta experiencia, aunque dolorosa, forjó su capacidad de empatía, resiliencia y paciencia, enseñándole que no todo dolor puede comprenderse externamente, pero que es posible transformarlo en fortaleza, aprendizaje y una narrativa personal positiva. Con el tiempo, reconstruyó lazos familiares, amistades sólidas y una carrera artística que reflejaba no solo su talento, sino también su determinación de vivir con integridad, sin sucumbir a la presión social ni a la sombra del pasado. Cada actuación, cada aparición y cada declaración pública se convirtieron en una oportunidad para reafirmar su identidad, para mantener viva la memoria de Pedro con respeto y al mismo tiempo reafirmar su propia autonomía y valía. El proceso de reconstrucción también implicó confrontar su propia memoria, revisitar viejos sentimientos y reconocer agravios e injusticias, pero sin permitir que definieran su existencia. Irma comprendió que amar a alguien como Pedro Infante, alguien que se convirtió en un mito, implicaba desafíos extraordinarios, pero que era posible preservar la pureza del sentimiento, transformándolo en fortaleza emocional, aprendizaje y reflexión sobre la vida. Comprendió que el peso de ser la mujer prohibida no tenía por qué ser una condena de aislamiento, vergüenza o dolor infinito, sino una invitación a la reflexión, la autocomprensión y la construcción de un futuro sólido basado en la dignidad, la verdad y el respeto por uno mismo. Con los años, Irma también forjó una profunda relación con sus propios recuerdos, aprendiendo a valorar cada momento vivido, incluso aquellos marcados por tragedias, incertidumbres e injusticias. Cada recuerdo de Pedro, cada gesto de amor, cada momento de verdadera entrega se convirtió en parte de su fuerza interior, permitiéndole enfrentar críticas, rumores y miradas desconfiadas sin perder su esencia. La reconstrucción de su vida también implicó reconocer que no todos comprenderían sus decisiones, que no todos comprenderían el contexto emocional en el que se encontraba, pero que la aprobación externa ya no era necesaria para validar su existencia. Irma Dorantes se convirtió en un ejemplo de valentía silenciosa, dignidad preservada y la capacidad de transformar el dolor en aprendizaje, de vivir con integridad a pesar de las injusticias y de mantener vivos los verdaderos sentimientos sin permitir que fueran distorsionados o anulados por el juicio ajeno. Consolidó una trayectoria marcada por el amor genuino, el sufrimiento profundo y una resiliencia extraordinaria y una fortaleza emocional que pocos podrían imaginar. Cada decisión tomada tras los sucesos de Pedro Infante reflejó madurez, conciencia y un profundo respeto por uno mismo, demostrando que reconstruir una vida depende no solo de las circunstancias externas, sino también de la capacidad de afrontar el pasado, comprender las propias experiencias y utilizar cada reto como herramienta para crecer, madurar y preservar la propia dignidad. A lo largo de su vida, Irma también inspiró a otros a reconocer que el amor verdadero, incluso marcado por las dificultades, puede recordarse con ternura y respeto, que el sufrimiento no tiene por qué destruir la esencia de una persona y que es posible transformar las experiencias dolorosas en legados de fortaleza emocional, sabiduría y resiliencia. La historia de Irma Dorantes es una narrativa de reconstrucción emocional, dignidad preservada, aprendizaje y la capacidad de vivir con autenticidad a pesar del peso de un pasado injusto y un mito que se ha vuelto eterno.
Demostró que amar a alguien extraordinario como Pedro Infante no significa perderse a uno mismo, sino aprender a equilibrar la pasión, la memoria, la autojustificación y el respeto personal. Cada etapa de su vida tras la pérdida y el juicio estuvo marcada por decisiones conscientes, resiliencia silenciosa y una profunda comprensión del valor de preservar la integridad ante las presiones externas. Reconstruyó relaciones, consolidó su carrera, cultivó el respeto y la confianza y mantuvo vivo el recuerdo del amor que experimentó, transformando el dolor en aprendizaje, la injusticia en fortaleza y la experiencia emocional en un legado personal. Irma Dorantes demostró que incluso en los contextos más difíciles, cuando la sociedad juzga, la ley falla y los mitos se santifican, es posible preservar la propia humanidad, amar con sinceridad y reconstruir una vida marcada por la dignidad, el aprendizaje y la autenticidad, demostrando que el amor, la memoria y la fuerza interior son valores inalienables que siguen moldeando nuestra identidad incluso ante las adversidades más extremas e injustas. También aprendió a valorar su propia libertad emocional, entendiendo que el amor que sentía por Pedro Infante podía coexistir con su autonomía, que recordar el pasado no significaba vivir en él, y que la felicidad dependía de su capacidad para crear nuevas experiencias, establecer nuevos vínculos y redescubrir la vida por sí misma, con decisiones conscientes, autenticidad y equilibrio. Con cada decisión, con cada gesto, Irma reafirmó su derecho a vivir plenamente, sin dejarse definir por los errores, las injusticias o las limitaciones que otros intentaron imponer. Encontró en el arte, la familia y las amistades sólidas una manera de sanar heridas, afirmar su identidad y construir un legado personal que trascendió escándalos y rumores, convirtiéndose en un símbolo de resistencia silenciosa y fortaleza emocional que pocos comprenden. Irma Dorantes demostró que incluso frente a un pasado marcado por la injusticia, las mentiras y las imposiciones externas, es posible reconstruir la propia historia, transformando las experiencias dolorosas en aprendizaje, madurez y sabiduría. Al preservar su dignidad, mantener el recuerdo del amor vivido y reconstruir una vida plena, se convirtió no solo en un ejemplo de superación personal, sino también en una inspiración para todos los que buscan vivir con autenticidad, amor y valentía, incluso cuando el mundo parece conspirar contra sus deseos más genuinos y la verdad que llevan en el corazón. El verdadero pacto que marcó la vida de Irma Dorantes y la historia de Pedro Infante nunca existió como documento formal ni como contrato reconocido por ley, pero fue real en su esencia más profunda, emocional y social. Este pacto invisible comenzó a forjarse desde los primeros encuentros entre Pedro e Irma, cuando la joven actriz, llena de sueños, esperanzas y entusiasmo, se adentró en un mundo que jamás pudo comprender del todo, un universo dominado por la fama, la percepción pública y el mito construido en torno a un hombre que ya era más que una persona común. Desde el principio, Irma se entregó con sinceridad, creyendo en las palabras, las promesas y el amor que sentía, pero pronto se dio cuenta de que existían barreras invisibles que limitaban no solo la relación, sino también su propia libertad emocional. Pedro Infante fue amado y protegido de una manera que trascendió el amor personal, y la sociedad, los medios de comunicación y todos los involucrados en su carrera conspiraron silenciosamente para mantener la imagen impecable del ídolo, sin dejar espacio para escándalos, defectos humanos ni ninguna evidencia de vulnerabilidad. Cada gesto, cada decisión, cada momento compartido entre ellos estaba custodiado por el pacto invisible que determinaba que nada podría manchar la imagen de Pedro. Irma Dorantes, a su vez, vivía en constante tensión entre el amor que sentía y la realidad de que su felicidad estaba subordinada a la protección de la santidad del mito. Cada sonrisa del ídolo, cada dulce palabra o gesto de cariño se convertía tanto en un regalo como en una limitación, pues cualquier exceso podía interpretarse como una amenaza a la imagen construida con tanto esfuerzo. El pacto funcionaba como una ley no escrita, una regla implícita que determinaba que Pedro siempre sería intocable, admirado y celebrado, incluso si eso significaba que Irma tuviera que pagar el precio emocional de vivir a la sombra del mito, privado de reconocimiento, dignidad y justicia.
Este compromiso invisible no solo guió sus vidas mientras Pedro vivió, sino que continuó ejerciendo fuerza incluso después de su muerte, porque la santificación del ídolo se hizo aún más absoluta con su partida, transformando su estatus en algo intocable y eterno. La muerte de Pedro Infante no solo consolidó su imagen como símbolo nacional e ícono cultural, sino que también agravó el sufrimiento de Irma, dejándola aislada, sin apoyo legal ni social, y obligada a vivir con el peso de un pacto que nunca se firmó, pero cuya influencia moldeó definitivamente su existencia. Los medios de comunicación, que ya habían desempeñado un papel central durante la vida del ídolo, continuaron reforzando el mito, celebrando cada recuerdo, cada canción, cada gesto, mientras que la joven que más lo amaba se transformó en una figura secundaria, invisible y a menudo agraviada. El público conocía el mito de Pedro Infante, pero desconocía la complejidad del amor que experimentó Irma, las dificultades que enfrentó en silencio, las injusticias legales y sociales, y el profundo impacto que ese pacto invisible tuvo en su vida. El amor que Irma sintió fue verdadero, intenso y completo, pero tuvo que vivir con las restricciones impuestas por fuerzas externas que protegieron el mito por encima de todo, negándole el espacio para reclamar felicidad, justicia o incluso reconocimiento. Cada paso que dio Irma tras la muerte de Pedro reflejó la necesidad de reconstruir su propia existencia en medio de una realidad que no la protegía, que la juzgaba con frecuencia e ignoraba el sufrimiento silencioso que cargaba. Tuvo que lidiar con el dolor de no poder recuperar el recuerdo del amor que compartieron, de no ser reconocida oficialmente como la pareja de alguien a quien amaba profundamente, y de ver su imagen manipulada, oscurecida y cuestionada por la misma sociedad que idolatraba a Pedro. El pacto invisible no solo era emocional, sino también cultural, mediático y social, pues dictaba que la imagen del ídolo debía preservarse por encima de cualquier otra consideración, incluyendo la felicidad y la dignidad de quienes lo amaban de verdad. Irma Dorantes necesitó desarrollar resiliencia, fortaleza emocional y paciencia para sobrevivir en esta dinámica, aprendiendo a vivir con la injusticia, el dolor y la soledad que surgieron de dicho pacto. Cada gesto, cada decisión que tomaba, en público o en privado, conllevaba la tensión de no poder romper el pacto, de no poder desafiar el mito, de no poder reivindicar su lugar en la historia sin arriesgarse a desestabilizar la narrativa construida en torno a Pedro Infante. Reconstruir la vida de Irma implicó no solo superar el dolor del duelo, sino también confrontar el juicio social y la manipulación mediática que seguían definiendo su existencia. Necesitaba aprender a separar el amor verdadero de la percepción pública, a proteger su propia dignidad y a encontrar maneras de reconstruir una vida marcada por la injusticia silenciosa, el sufrimiento emocional y el peso de un mito que, incluso físicamente ausente, seguía controlando su destino. Irma se convirtió en un símbolo de resistencia, dignidad y valentía emocional, demostrando que es posible honrar los sentimientos profundos, sobrevivir a las injusticias y reconstruir la propia existencia, incluso cuando el mundo decide proteger el mito por encima de la humanidad de quienes amaron de verdad. El pacto invisible que guió la relación entre Pedro Infante e Irma Dorantes fue una construcción de fuerzas externas, expectativas sociales, poder mediático y presión cultural que priorizó la santificación del ídolo sobre la justicia, la verdad emocional y el derecho de la mujer que más lo amó a ser reconocida. Cada paso que Irma dio a lo largo de los años reflejó la necesidad de aprender a vivir con el dolor, transformar el sufrimiento en fortaleza, transformar la invisibilidad en dignidad y honrar el amor que compartían sin permitir que la injusticia del pacto lo destruyera. Tuvo que aprender que el amor verdadero, por intenso que sea, puede ser silenciado, subyugado e invisible por el poder de la fama, la construcción de mitos y el pacto silencioso que preserva la imagen del ídolo por encima de la realidad humana.
La historia de Irma Dorantes nos enseña sobre la complejidad de las relaciones humanas, el impacto del poder social y mediático en la vida de quienes aman genuinamente y la necesidad de preservar la dignidad, la memoria y la autenticidad incluso ante las injusticias históricas. El pacto invisible, que nunca tuvo firma, documento ni reconocimiento legal, definió destinos, moldeó experiencias y transformó la vida de Irma, creando una narrativa donde el mito se vuelve eterno y el amor verdadero, aunque real y profundo, permanece en segundo plano, invisible y a menudo agraviado, pero no por ello menos significativo. Irma Dorantes vivió, amó y sufrió en este contexto, encontrando maneras de reconstruir su vida, preservar su dignidad y honrar su memoria emocional sin romper con la verdad de los sentimientos que alimentó por el hombre que se convirtió en su ídolo, demostrando que el amor, la valentía emocional y la fortaleza personal pueden sobrevivir incluso cuando el mundo decide proteger el mito por encima de todo. La trayectoria de Irma es un testimonio de resistencia, paciencia y resiliencia ante un pacto que nunca existió en el papel, pero que definió toda la historia, mostrando que incluso cuando la injusticia invisible parece absoluta, es posible reconstruir una vida, mantener la memoria del amor verdadero y transformar el sufrimiento en fuerza, dignidad y aprendizaje, preservando la humanidad en un mundo que protege los mitos y silencia las emociones genuinas. Sirve como recordatorio de que el verdadero pacto nunca fue legal, pero tuvo consecuencias profundas, irreversibles y definitorias para la mujer que más amó a Pedro Infante, dejando su historia marcada por el amor, la injusticia y el coraje silencioso de sobrevivir y reconstruirse con dignidad. Esta historia no se trata solo de amor o traición. Se trata del precio de vivir a la sombra de un mito intocable. Porque detrás de cada leyenda que un país decide preservar, hay verdades humanas que han sido silenciadas, y algunas de ellas, como la de Irma Dorantes, aún esperan ser escuchadas.